En algún lugar, ahora mismo, un agricultor de la Vietnam rural está clavando 4 cerillas en la tierra alrededor de su planta de chile, sin bolsa de fertilizante, sin medidor de pH, sin suscripción a un programa de fidelización de una empresa agroquímica. Solo 4 cerillas y un conocimiento que se ha transmitido silenciosamente a través de generaciones. Un conocimiento que una industria multimillonaria preferiría que nunca descubrieras. ¿Y sus chiles? Más picantes, más llenos y más abundantes que cualquier cosa cultivada con productos caros. Sé lo que estás pensando. Cerillas. ¿En serio? Suena a algo que se inventó tu abuela. Y esa reacción, ese rechazo instintivo, es exactamente lo que 58.000 millones de dólares en marketing te han enseñado a sentir. Porque en el momento en que empiezas a confiar en una cerilla de 2 céntimos antes que en una botella de $12 de fertilizante especializado, todo el sistema empieza a resquebrajarse. Esto es lo que nadie en la industria de la jardinería te dirá ante una cámara. El compuesto de azufre que se encuentra en la cabeza de una cerilla estándar interactúa con la química del suelo de una manera que desencadena directamente la síntesis de capsaicina en las plantas de chile. Eso significa más picor, más rendimiento, más sabor, por menos de lo que cuesta un solo chicle por planta y por temporada. Esto no es magia popular, es bioquímica que existía en la literatura agrícola mucho antes de que Monsanto presentara su primera patente. Y hoy vamos a repasar todo esto. La historia que enterraron, la ciencia que ignoraron y el método exacto que puedes ejecutar en tu jardín antes de que termine este video. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará por completo tu forma de pensar sobre lo que realmente necesita tu suelo. Hablemos de quién se beneficia de que no sepas esto. El mercado global de fertilizantes estaba valorado en 197.000 millones de dólares en 2022, según Grand View Research, y se proyecta que superará los 230.000 millones de dólares para 2030. Eso no es una industria, eso es un imperio. Y como todo imperio, sobrevive controlando lo que la población cree que es necesario para la supervivencia. Entra hoy en cualquier tienda de jardinería y encontrarás una pared entera dedicada a los fertilizantes especializados para chiles, productos con nombres diseñados para sonar científicos, con precios que van de los 15 a los $60 por botella, prometiendo rendimientos explosivos y unidades de picor máximas. El ingrediente activo en muchos de ellos que realmente importa para el desarrollo del chile, el azufre. El mismo azufre que ha estado en una caja de cerillas en el cajón de tu cocina todo este tiempo, con un precio de aproximadamente 200 dong vietnamitas por cerilla, o aproximadamente un céntimo de dólar estadounidense. Un potenciador comercial de chile a base de azufre se vende por $24,99 por 500 mililitros. Una caja de 40 cerillas cuesta menos de $0,50. Las cuentas no son complicadas. La ocultación de esas cuentas, sin embargo, es una operación de 197.000 millones de dólares. Así es como funciona. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica necesitaba un nuevo mercado para su excedente de compuestos de nitrógeno y fosfato. Entre 1950 y 1970, los programas de extensión agrícola en Asia, América Latina y África fueron reestructurados sistemáticamente, muchos con financiación directa de corporaciones químicas, para capacitar a una nueva generación de agricultores para que dependieran de insumos envasados. Los métodos tradicionales de bajo coste, incluidas las aplicaciones de azufre elemental, fueron eliminados discretamente de los planes de estudio. No prohibidos, no desmentidos, simplemente eliminados. Según una revisión de 2019 publicada en la revista Agronomy, la deficiencia de azufre es ahora uno de los problemas nutricionales menos diagnosticados en la agricultura, a pequeña escala a nivel mundial,
afectando a un estimado del 30% de los suelos cultivados en todo el mundo. 30%. Y la solución ha estado en una caja de cerillas todo este tiempo. El mercado, valorado en 197 mil millones de dólares, sigue creciendo precisamente porque ese número permanece invisible. Pero esto es lo que nunca lograron borrar por completo: la historia. Y esa historia es más antigua, más extraña y más poderosa de lo que cualquiera de ellos anticipó. El azufre y la agricultura han sido inseparables durante al menos 2000 años. El escritor romano Plinio el Viejo documentó el uso de polvo de azufre en los cultivos en su obra enciclopédica Naturalis Historia, escrita alrededor del 77 d.C., un texto que siguió siendo una de las guías agrícolas más referenciadas en Europa durante más de un milenio. Los agricultores romanos quemaban azufre alrededor de los viñedos no solo como repelente de plagas, sino porque observaban empíricamente que el suelo alrededor de las plantas tratadas producía un crecimiento más vigoroso y una fruta con un sabor más intenso. No tenían el vocabulario de la química del suelo, pero tenían ojos y generaciones de observación acumulada. Avancemos rápido hasta las tradiciones agrícolas mediterráneas de los siglos XVI y XVII, donde los pequeños agricultores de todo el sur de Italia, Grecia y el Levante incorporaban regularmente azufre elemental directamente en los bancales de pimientos, berenjenas y tomates, todos miembros de la misma familia de las solanáceas que el chile. No eran parcelas experimentales, era una práctica estándar, transmitida entre familias como se transmiten las recetas, incrustada en el conocimiento práctico de personas que no podían permitirse el lujo de equivocarse con la cosecha. Luego vino la Revolución Verde. Entre 1950 y 1970, los programas agrícolas internacionales, muchos respaldados por la Fundación Rockefeller y luego institucionalizados a través de la FAO, estandarizaron los planes de estudio agrícolas en el mundo en desarrollo en torno a los insumos de nitrógeno, fósforo, potasio, la ahora famosa fórmula NPK. No carecía totalmente de mérito, pero en esa estandarización, siglos de conocimiento localizado sobre el azufre fueron reclasificados como folclore científico y eliminados de la formación formal. Un artículo de 2003 en el European Journal of Agronomy señaló que el azufre estuvo en gran parte ausente de las recomendaciones de fertilización convencionales hasta finales de la década de 1990, cuando la deposición atmosférica de azufre de la contaminación industrial, que había estado complementando accidentalmente los cultivos durante décadas, comenzó a disminuir. El conocimiento no murió. Simplemente pasó a la clandestinidad y sobrevivió exactamente en los lugares donde la gente seguía confiando más en sus abuelas que en un folleto del gobierno. Ahora pasemos al mecanismo, porque aquí es donde la historia deja de ser interesante y empieza a ser innegable. La cabeza de una cerilla estándar contiene aproximadamente un 35% de azufre en masa, junto con clorato de potasio como oxidante y una pequeña cantidad de sesquisulfuro de fósforo como compuesto de ignición. Cuando clavas una cerilla sin encender en tierra húmeda, nada de eso combustiona. En cambio, la humedad del suelo y la actividad microbiana inician un lento proceso de oxidación que convierte el azufre elemental en iones sulfato, específicamente SO42, la forma iónica exacta que las raíces de las plantas están biológicamente equipadas para absorber. Esto no es un atajo ni un truco. Este es el ciclo normal del azufre que un suelo sano debe realizar, solo que se inicia desde una fuente puntual concentrada en lugar de la deposición atmosférica distribuida o la materia orgánica en descomposición. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó directrices ya en 1998 reconociendo que las aplicaciones de azufre elemental al suelo producen una acidificación medible
dentro de un radio de 5 a 10 centímetros de la aplicación, con una conversión completa de sulfato, que generalmente ocurre en 2 a 4 semanas, dependiendo de la temperatura del suelo y las poblaciones microbianas. Esa acidificación localizada es fundamental específicamente para las plantas de Chile. Las especies de Capsicum, la familia botánica que incluye todas las variedades de Chile, desde los pimientos morrones hasta los pimientos fantasma, tienen un rendimiento óptimo en suelos, con un pH entre 6.0 y 6.8. La mayoría de los suelos de jardín tienden a volverse alcalinos con el tiempo, particularmente en entornos urbanos donde la escorrentía de hormigón y el riego con agua del grifo elevan el pH por encima de 7.2. Una microzona ligeramente ácida alrededor del sistema radicular no solo es preferible para el chile, es la condición bajo la cual las enzimas de absorción de nutrientes de la planta operan con la máxima eficiencia, lo que significa que el hierro, el manganeso y el zinc, todos críticos para el desarrollo del fruto, se vuelven significativamente más biodisponibles. Pero el efecto que más importa a los cultivadores de chile es lo que ocurre antes de todo eso. El azufre es un precursor directo en la vía biosintética que produce la capsaicina. Un estudio de 2010 publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry identificó que la disponibilidad de azufre influye en la expresión de las enzimas capsaicina sintasa en Capsicum annuum, la especie de chile más cultivada en el mundo. En términos prácticos, una planta de chile con suficiente azufre no solo crece mejor, produce frutos con un picor mediblemente mayor, con algunas parcelas experimentales que muestran aumentos en la concentración de capsaicina de hasta un 20% en comparación con los controles deficientes en azufre. 20% más picante, con cerillas. Y todavía no hemos hablado del fósforo. El componente de fósforo es más silencioso, pero igualmente trascendente. El compuesto de ignición en la cabeza de una cerilla estándar contiene sesquisulfuro de fósforo, P4S3, que, en condiciones de suelo, se descompone gradualmente, liberando tanto fosfato como azufre adicional en la matriz circundante. El fósforo en su forma disponible para las plantas, HPO42, es el elemento responsable de la arquitectura radicular, la transferencia de energía dentro de la planta y, fundamentalmente, la tasa de conversión de flor a fruto. Una planta de chile que produce más flores, pero las pierde antes de fructificar, casi siempre está señalando una deficiencia de fósforo en la zona radicular. El mecanismo de liberación lenta de la descomposición de la cerilla significa que el fosfato está disponible precisamente durante las semanas en que una planta de chile en desarrollo más lo necesita. La transición del crecimiento vegetativo a la fase reproductiva, que generalmente ocurre de 4 a 6 semanas después del trasplante. Un metaanálisis de 2017, publicado en Plant and Soil, revisó 120 estudios de campo en regiones de cultivo tropicales y subtropicales y encontró que la microdosificación localizada de fósforo, suministrando pequeñas cantidades concentradas directamente en la zona radicular en lugar de esparcirlas por todo el bancal, mejoró la eficiencia del uso del fósforo en un promedio del 34%, en comparación con la aplicación superficial convencional. Lo que hace una cerilla, estructuralmente, es exactamente eso. Es un sistema de administración de microdosis que no cuesta prácticamente nada. Ahora, antes de que esto empiece a sonar a cura milagrosa, permítanme ser directo con ustedes sobre algo. Este método tiene limitaciones reales. Funciona de manera más efectiva en suelos, que ya tienen una cantidad razonable de materia orgánica y comunidades microbianas activas, porque el proceso de oxidación del azufre depende de bacterias, específicamente especies de Thiobacillus, que pueden estar agotadas en suelos muy compactados o tratados químicamente.
En suelos estériles o gravemente degradados, la tasa de conversión disminuye drásticamente y el beneficio se reduce. Esto no sustituye la construcción de la salud del suelo a lo largo del tiempo. Es un amplificador para un suelo que ya está vivo. Y aquí está lo que lo cambia todo una vez que lo entiendes. No eres un consumidor en este sistema. Nunca lo fuiste. Eres un agricultor. Cada persona que ha cultivado alimentos, desde los trabajadores de viñedos romanos que frotaban azufre en la tierra, hasta las abuelas en el delta del Mekong que curaban las raíces de chile con cerillas, operaba desde la misma posición fundamental. El conocimiento pertenece al cultivador, no a la empresa. En el momento en que clavas una cerilla en tu suelo, no estás haciendo un truco de jardinería. Estás reclamando algo que te fue arrebatado sin tu permiso. Lo que viene a continuación es exactamente cómo hacerlo correctamente, porque los detalles importan más de lo que crees. Esta es la parte que realmente importa. Así que presta mucha atención a cada detalle, porque la diferencia entre resultados y decepción se reduce a la ejecución. El método es simple, pero la precisión es lo que separa una mejora del rendimiento del 20% de una planta que simplemente se queda ahí mirando confundida. Empieza con las cerillas. Necesitas cerillas de seguridad estándar, de las que tienen la cabeza roja o naranja oscuro, no las cerillas largas de chimenea, y absolutamente no las de encendido en cualquier superficie. La composición química importa aquí. Las cerillas de seguridad fabricadas según las especificaciones estándar contienen aproximadamente un 35% de azufre y un compuesto de ignición de sesquisulfuro de fósforo, que es exactamente lo que quieres. Las cerillas de encendido en cualquier superficie utilizan una formulación de fósforo diferente que introduce compuestos adicionales no aptos para la aplicación al suelo. Una caja estándar de cerillas de seguridad que contiene de 40 a 50 cerillas cuesta entre 2.000 y 5.000 dong vietnamitas en cualquier mercado local, menos de 0,25 USD, lo que significa que puedes tratar todo un bancal por menos de lo que cuesta una sola aplicación de fertilizante comercial para chiles, que se vende a entre 15 y 60 dólares por botella. La aplicación en sí comienza antes de plantar, o en la etapa más temprana de establecimiento si tus chiles ya están en el suelo. Toma de 3 a 4 cerillas por planta, sin encender, completamente sin quemar, y clávalas con la cabeza hacia abajo en el suelo a una profundidad de aproximadamente 3 a 5 centímetros. La cabeza de la cerilla, que contiene los compuestos de azufre y fósforo, debe estar hacia abajo y dentro de la zona radicular activa. Coloca cada cerilla a una distancia radial de aproximadamente 5 centímetros de la base del tallo, espaciándolas uniformemente alrededor de la planta como los puntos cardinales de una brújula. Estás creando un anillo de azufre y fosfato de liberación lenta que se disolverá hacia afuera a medida que el sistema radicular de la planta se expanda hacia él en las semanas siguientes. El tiempo lo es todo. La ventana óptima para la aplicación es en el momento del trasplante, cuando colocas la plántula en su posición final, o durante la etapa vegetativa temprana, cuando la planta lleva en el suelo no más de 2 semanas. Las aplicaciones realizadas después de que la planta ya haya comenzado a florecer aún proporcionarán algún beneficio, pero la ventana crítica para influir en la biosíntesis de capsaicina y la absorción de fósforo por la raíz ocurre durante las primeras 4 a 6 semanas de establecimiento. Si tu planta ya está madura y dando frutos, guarda este método para el próximo ciclo de cultivo y aplícalo correctamente desde el principio. Riega la planta normalmente después de la aplicación. No riegues en exceso en la primera semana, ya que el exceso de humedad puede acelerar la oxidación del azufre más rápido de lo que la comunidad microbiana puede procesarlo eficientemente,
lo que reduciría temporalmente el pH local por debajo del rango óptimo. El riego normal, suficiente para mantener los primeros 5 centímetros del suelo constantemente húmedos pero no saturados, mantiene la tasa de conversión dentro de la ventana ideal. Observa la planta durante las siguientes 3 o 4 semanas. El primer indicador de que el método está funcionando no es dramático. Es un oscurecimiento del color de las hojas hacia un verde más rico y oscuro, una señal visual de que la absorción de hierro y manganeso ha mejorado como resultado directo del ajuste del pH en la zona radicular. Para la semana 6, deberías ver una ramificación más densa y una floración notablemente mayor en comparación con las plantas no tratadas en el mismo bancal. La diferencia en el nivel de picor del fruto no será detectable hasta la cosecha, pero cuando muerdas ese primer chile y tus ojos se humedezcan más rápido de lo normal, sabrás exactamente por qué. Una aplicación por temporada de crecimiento es suficiente para la mayoría de los tipos de suelo. En suelos que dan un pH superior a 7.5, una segunda aplicación en la sexta semana puede estar justificada, pero no excedas un total de 8 cerillas por planta y por temporada, ya que una sobreacidificación sostenida de la microzona puede comenzar a inhibir la misma actividad microbiana que intentas apoyar. Este conocimiento no te ha costado nada hoy. La única pregunta que queda es ¿qué harás con él? Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de la gente que navega por contenidos de jardinería nunca descubrirá, no porque esté oculto tras un muro de pago o encerrado en una base de datos universitaria, sino porque una industria de 197 mil millones de dólares ha pasado décadas asegurándose de que el algoritmo lo entierre bajo contenido patrocinado y enlaces de afiliación que remiten a productos que no necesitas. Compartir este vídeo no es un favor a este canal, es un acto de recuperación de información. Cada persona a la que se lo envías es alguien que dejará de pagar $24,99 por una botella de azufre que ha estado en el cajón de su cocina todo este tiempo. De eso se trata. No de visitas, no de suscripciones. El conocimiento sobrevive porque la gente que entiende su valor se niega a dejar que desaparezca de nuevo. Si quieres recibir notificaciones cuando la próxima pieza de ciencia agrícola oculta salga a la luz aquí, suscribirte es la forma de asegurarte de que el algoritmo no pueda eliminarte discretamente de la conversación. Esto no es una llamada a apoyar un canal. Así es como te mantienes dentro de una red de personas que han decidido que la soberanía alimentaria vale más que la comodidad. Prueba el método de las cerillas en tu próxima plantación de chiles. Documenta lo que ocurre en la semana 3, la semana 6 y la cosecha. Luego vuelve y cuéntanos lo que encontraste, porque la base de datos más poderosa de este conocimiento no es una revista de investigación. Es la observación colectiva de los cultivadores que lo probaron ellos mismos e informaron honestamente. El sistema solo funciona si nos lo seguimos retroalimentando unos a otros. Y en el próximo vídeo, vamos a entrar en algo aún más incómodo. La razón por la que el fertilizante nitrogenado, que te dijeron que es esencial para las verduras de hoja verde, podría estar suprimiendo los mismos compuestos que hacen que esas verduras valgan la pena comer en primer lugar. Ese tiene un rastro de documentos que se remonta a 1972 y lleva a un lugar al que nadie en la industria quiere que sigas.